Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Como queríamos hacer capítulos más cortitos, pues hoy vamos a saltar directamente a una de las secciones que ya habréis visto en el título. Hoy no lo he dicho, pero bueno, yo soy Adrián Alba. Al otro lado de la línea tengo a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, buenas. Y como vamos a ir directamente al rincón de las matemáticas, también tenemos a Paco Gómez. Hola, Paco. Hola a todos. Pues bueno, no va a haber mucha más presentación. ¿Qué tal el verano? Eso sí. Fantástico, fantástico. No sé el vuestro, pero fenomenal. He aprovechado para ponerme al día con el podcast también, que tenía algún episodio atrasado por escuchar. Y estupendo, y animado con la nueva temporada que ha empezado fuerte. Ha empezado bien, sí. Sí, y más fuerte que va a seguir, que ahora es Adrián el que empieza de vacaciones, así que lo vamos a tener disponible. Bueno, ya te digo. Aprovecharemos. He visto que hay dura competencia entre los colaboradores del programa, ¿no? Que tenemos un fichaje espectacular. Sí, todavía no ha debutado, pero sí. Se está haciendo de rogar, pero todos esperamos como agua de mayo, aunque vendrá en septiembre a Jules, a Julia. Sí, bueno, pues yo también he visto también cómo ha empezado David con ese proyecto espectacular de hacer un juego en vivo y en directo, además con las decisiones de los oyentes. Pues yo también me he propuesto un tema ambicioso para intentar mantener un poco el ritmo de los demás y ver si renuevo el contrato con vosotros. Joder, estos colaboradores que compiten entre ellos, ¿eh? Es que la cosa está dura. No es competencia. Ahora nos lo va a explicar bien Paco, pero no es competencia, es colaboración. Es colaboración, no, sí, el tema de David, yo estoy un poco asustado, porque decíamos que no íbamos a hacer más que un capítulo de vez en cuando de comentarios, pero los comentarios que nos han mandado para la sección de David nos dan como para 2 horas. Así que tendremos que hacer un resumen rápido, que nadie se sienta pues minusvalorado, porque vamos, escribís unas reseñas que ya lo querrían muchos reseñadores para sus blogs o para sus podcasts, ¿eh? Así que nada, encantados con David, con Julia, pero también contigo, que las críticas no pueden ser mejores. Bueno, pues esta temporada me he propuesto un proyecto ambicioso y es el de trasladar este formato de podcast, un tema de divulgación que he llevado en los últimos años a la Asociación de Autores, a Ludo, y que yo creo que ha tenido una acogida muy buena, que es divulgación o los talleres prácticos que doy de teoría de juegos. Hace como 15 años descubrí el mundo de la teoría de juegos, no el típico artículo que vas leyendo sobre el dilema del prisionero, que tienes la intuición de que debe ser interesante, pero no ves más allá. Pero un momento en que descubres que la teoría de juegos puede ser hasta una forma de entender el mundo, me maravilló y preparé un conjunto de juegos pequeños que llamé juegos de traición. Esos juegos de hace tantos años, he perdido los ficheros con los que lo preparé, pero me queda una copia física de ese jueguecito. Pues ese jueguecito me ha dado para un montón de talleres. He dado sesiones teóricas y prácticas de teoría de juegos, pues desde el Protositipos varios años, y en sesiones de Ludo Madrid también a distintos grupos de autores, y es un tema que en este ambiente nuestro de creativo de juegos pues tiene una acogida muy buena. Los jueguecitos son muy sencillitos y la virtud que tiene es que cuenta la teoría de juegos desde nuestra óptica de diseñadores de juegos. O sea, explica la teoría de juegos no desde la economía o no desde las matemáticas, sino desde el propio juego. Se explican jugando. Son muchos pequeños jueguecitos que aquí intentaremos reproducir algunos de ellos a través de juegos en vivo entre nosotros tres, y que los jugadores ven qué desencadena o qué dinámicas provocan en la mesa, y que con juegos de apenas 2 cartas por jugador, o sea, dilemas,
elige A o elige B, elige colaborar o elige traicionar, cosas tan sencillas como esas, pues acaban produciendo unas dinámicas y se sacan unas conclusiones pues muy interesantes. Y ese es el reto que me he marcado trasladar, pues en vez de jugar en la mesa, que es lo que venía haciendo hasta ahora, pues lo vamos a contar para nuestros oyentes y yo creo que con pequeñas píldoras será, espero, que fácil de seguir y haré lo posible por hacerme entender. Perfecto, yo creo que estos ejemplos prácticos van a ser súper interesantes, súper amenos y que cualquiera que nos esté escuchando se va a poder sentir integrado con esos jueguecitos. Gracias, Adrián. Me fascinan sobre todo lo poco que necesitan para desplegarse. O sea, decías que 2 cartas por jugador. Todo va a estar en la cabeza de los jugadores. Eso es, por eso los podemos reproducir y son 2 por tener cada una de las estrategias o cada una de las opciones que tiene el jugador en una carta distinta, pero realmente las elecciones binarias o lo que es un dilema, eliges entre 2 opciones, podría estar una sola carta por una cara y por la otra. Decides colaborar o decides traicionar. Te vienes o te bajas. Pues con pequeñas cosas así y definiendo pequeñas matrices de recompensa a veces con solo 4 numeritos se forman unas dinámicas increíbles y espero que aquí tengamos ocasión de ponerlo en práctica. Hoy es el primer día y normalmente suelo empezar con teoría de juegos, empiezo con el dilema del prisionero, pero me sorprendió tanto vuestro primer capítulo de esta temporada, el de la agencia, que me pareció espectacular. Habéis empezado de manera sorprendente, me encantó ese programa y me pasa que según lo voy escuchando es como que me gustaría intervenir y decir, y yo necesitaría completar esta información con otro punto de vista más. Y he venido aquí a hablar de la agencia, pero desde otro punto de vista. Vosotros hablasteis sobre qué capacidad tiene el jugador para tomar decisiones y decidir su propia evolución y su propio destino en la partida. Y de lo que vamos a hablar hoy es lo que en teoría de juegos se llama el problema del agente y el principal, o, contado con otras palabras, es cómo delego yo acciones y decisiones en otros jugadores y son esos otros jugadores los que toman las decisiones por mí y no siempre lo hacen a mi favor. Hay jugadores que deciden en mi nombre para perjudicarme. Eso suena así, dicho así, pues muy feo. Pero estamos acostumbrados a que eso ocurra en muchos ambientes. Lo que sí vamos a hacer en toda esta serie dedicada a la teoría de juegos es que, como otras veces aquí lo hemos hecho, vamos a contar el concepto con ejemplos del mundo real. Pondremos también algún ejemplo de biología, que la biología se puede ver también como juego, o a mí me gusta ver muchas cosas así como juego, y lo aterrizaremos finalmente siempre a juegos de mesa, con ejemplos de juegos conocidos, y así pues nos servirá a todos pues de manera práctica para entender los conceptos, pero también para aplicarlos en nuestros propios diseños. Bueno, pues empezamos con algunos de estos ejemplos, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo como jugador no tome mis propias decisiones? Bueno, pues estamos acostumbrados a que en nuestra vida tomamos decisiones personales, nos vamos moviendo y haciendo cosas y decidiendo, y ahora compro, y ahora decido, y ahora me subo a este carro, ahora me bajo, pero también hay mucha gente que alrededor toma decisiones por mí. Y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el alcalde. Nosotros elegimos un alcalde y ese alcalde tiene la capacidad de tomar decisiones en nombre de todos. Él puede decidir, pues mira, tu calle, yo he decidido que te la voy a peatonalizar. O ahora yo voy a decidir que pues en este barrio no pueden circular los coches. O pues voy a fomentar mucho el turismo, o al revés, pues voy a poner impuestos al turismo y voy a prohibir las terrazas. Hay otras personas que vamos a llamar agentes que tienen depositada la capacidad de tomar decisiones en nombre de los demás. Y eso es muy común. Como a mí me vaya este año depende de mis propias decisiones, pero también dependo, por ejemplo, de las decisiones de mi alcalde. También dependo de las decisiones del presidente de la Junta de Vecinos.
no todos los vecinos vamos a decidir cuál es el modelo del ascensor o si hay que reformar la calefacción o no porque está vieja o deja de estar vieja. Hay personas en quienes delegamos muchas decisiones y a eso nos tenemos que acostumbrar o hay que ser conscientes porque eso lo hacemos continuamente. El banco de inversión. Yo tengo mis ahorros y, bueno, pues yo llego a un acuerdo y llevo mi dinero al banco y le digo, mira, con todo este dinero inviértelo y tú toma decisiones. Y así, pues inviertes de aquí, lo mueves para allá, si a ti te parece que esto está mejor, si esto está peor, y es otro el que toma las decisiones. Y las consecuencias las recibo yo. Más ejemplos, pues mira, los mercenarios. ¿No? Si leemos la historia del Renacimiento, pues grandes estadistas o reyes o presidentes de repúblicas, pues deciden contratar a un mercenario y le dicen, mira, yo decido que te voy a dar un dinero y a cambio tú vas a atacar al enemigo. Y ese agente, ese a quien yo he delegado esa función, pues puede que haga acciones que a mí me beneficien o no. Por ejemplo, pues era muy común en el Renacimiento que esos condotieros, esos jefes de mercenarios, una vez que hubieran cobrado o si tenían una oferta mejor, pues decidieran pasarse al enemigo. O sea que el alcalde toma decisiones por mí, el banco toma decisiones por mí, los mercenarios toman decisiones por mí y así lo hacemos con muchas cosas. Un empresario pues delega acciones en los trabajadores. Ese es un poco el verbo fundamental, ¿no? Delegar. El tema es que en los juegos solemos delegar. Sí, hay juegos específicos, sobre todo en ambientes más políticos y económicos, donde hay distintos jugadores que le decimos, mira, y ahora eres tú, en este turno eres el jefe de la banda. Y entonces vamos a entrar a una mazmorra, pero tú eres el que pilotas, ¿no? En Celestia. Mira, pues ahora este turno tú vas a llevar la nave y tú tomas algunas decisiones. Hay otros juegos políticos. En el República de Roma. Venga, vamos a elegir el cónsul. ¿Y quién va a ser el cónsul? Ah, pues mira, vamos a elegir a este jugador. Y el censor va a ser este otro jugador. Y así nos vamos repartiendo un poco los poderes y todos acordamos, llegamos al acuerdo que todos pues decidimos que alguien tenga esa función y la lleva a cabo. ¿Por qué a esto lo llamamos el problema de la gente y no, sin más, la delegación de funciones? Pues porque en teoría de juegos lo que estudia este campo es qué acciones son las más provechosas que debería hacer un jugador para sacar el máximo beneficio. Entonces, las decisiones que tomamos nosotros personalmente, pues ya intentamos que sean beneficiosas. El problema es que cuando tú delegas o hay un agente que toma la decisión por ti, el agente toma decisiones que le benefician a él personalmente y no necesariamente a ti. Por ejemplo, el alcalde. ¿Cuál es el interés del alcalde? Pues puede ser repetir en las próximas elecciones. Y entonces a lo mejor las decisiones que toma no son para tu beneficio, sino pues para intentar ganar. Así que, por ejemplo, pues puede endeudar mucho el ayuntamiento y entonces hace unas pirámides magníficas de las que todos nos sentamos muy orgullosos para repetir en las elecciones. O el banco de inversión pues puede tener el objetivo de colocar pues la cartera de valores más chunga y a ti te la vende. Entonces tú has delegado en ellos que gestionen tus valores y te dan pues la deuda soberana de los países más chungos. Y eso ocurre porque tú tomas las decisiones que te benefician a ti, pero el banco de inversión también toma las decisiones que le benefician a él, que pueden ser exactamente las contrarias de las tuyas. O sea, te puede colocar los peores recursos y así ha ocurrido muchas veces, ¿no? Pues hay muchos ejemplos. Los accionistas de una empresa pues dicen, mira, delegamos en el presidente, ¿no? Yo tengo un paquete de acciones, venga, no vamos a tomar todas las decisiones entre los accionistas. En la junta decimos, venga, confiamos en esta persona para ser el presidente o la presidenta. Y esa presidenta pues toma decisiones. Por ejemplo, en Banesto, pues es un caso conocido de hace algunos años donde los accionistas tienen el interés de que el valor de la empresa pues tomara muy buenas decisiones para hacer grandes inversiones y sacar mucho beneficio y tener muchos dividendos, y lo que ocurrió es que
el presidente pues tenía otros objetivos personales que no estaban alineados con los de los accionistas. Y entonces, pues ocurre que es un problema para el principal que la gente pues juegue a otra cosa. Por poner un poco ejemplo de juegos de mesa, tenemos la Resistencia o Avalon la Resistencia, y como dos variantes, una medieval y otra más futurista, y aquí lo que tenemos son dos bandos, uno tiene que intentar que se cumplan ciertas misiones y otro bando tiene que intentar que esas misiones no se cumplan. La gracia de este juego es que entre todos los jugadores se elige a un líder entre todos los que estamos en la mesa. No sabemos, a priori no sabemos de qué bando es cada líder, pero a la hora de elegir el líder estamos delegando que él tome la decisión de qué otros jugadores van a ser capaces de participar en la misión que se va a ejecutar a continuación. Igual estamos jugando 10 jugadores, pero solamente 3 van a participar en la operación que se va a llevar a cabo. Y solamente van a ser esos 3 jugadores los que van a poder decir si esa operación tiene éxito o no. Y claro, esos 3 jugadores han sido elegidos por la persona que todos hemos votado. Digamos que sería el líder, el alcalde, como quieras llamarlo. Y es un juego que representa, yo creo, fielmente y de grosso modo, lo binario que estábamos hablando antes, en el modo en el que solamente podemos hacer voy a la misión o no voy a la misión, y lo que estás reflejando ahora, que es el concepto de esta persona, este agente, que va a decidir qué personas van a participar en estas acciones. Vamos a poner ejemplos de juegos más complejos. Vamos a hablar del 1830 o la serie de juegos económicos que se conocen como 18XX. Representan a jugadores cuyo objetivo es intentar ganar mucho dinero y operan compañías de ferrocarril. Esas empresas de ferrocarriles son instrumentos para ganar dinero. Se compran acciones y el que tiene más acciones de una compañía, yo tengo el 40% de las acciones de la compañía, pues yo me erijo en presidente y opero con ella y tomo las decisiones de lo que va a hacer esa compañía. Pero hay otros jugadores que pueden ser también accionistas. Otro jugador puede tener el 20% de las acciones, otro un 10%, de manera que es un negocio que hacemos de manera compartida, pero solo hay uno que toma decisiones. El presidente opera y dice, pues ahora construyo una red de raíles y entonces llevo el ferrocarril por unos caminos que conectan estas ciudades que a mí me interesan, voy a comprar trenes, los voy a evolucionar para que sean cada vez más modernos y que cobren más, y puedo decidir, si yo soy un gran presidente que pienso en mis accionistas, pues en hacer buenos negocios, que la empresa tenga muchos ingresos y al final repartir dividendos entre los accionistas. Pero no siempre ocurre así. Lo gracioso del juego es que el que es el presidente toma las decisiones que le favorecen a él. Y a veces lo que le favorece al presidente no es lo mismo que le favorece al pequeño accionista. Lo más divertido del juego es que el presidente lo que puede hacer es vaciar la empresa. Puede vender todos los activos, los puede casi regalar, por un céntimo se lo regala a otra empresa de la que él también es presidente, y puede vender todas las acciones de manera que esa empresa se hunde en la bolsa, los que tenían ahí inversiones lo pierden todo y es un desastre. Pero bueno, es el principio del capitalismo salvaje del siglo XIX en Estados Unidos y es muy divertido, pero es un gran problema, este problema de la gente. El accionista espera una cosa y el presidente de la compañía hace otra. Eso pasa con juegos económicos y con juegos políticos. También en el Junta o el Golpe es un juego que representa una república bananera y que empieza decidiendo entre todos los jugadores quién de ese consejo de ministros o de ese gobierno bananero va a ser el presidente. Entonces todos depositamos en él la confianza y luego es él el que toma las decisiones que como todos los jugadores y todas las personas, pues intentamos que nos favorezcan a nosotros mismos. Entonces tú puedes apoyar a un presidente, pero ese presidente puede hacer que, por ejemplo, todo el presupuesto de todo el año, toda la ayuda extranjera, pues se la quede él y vaya a su bolsillo. Puede ocurrir. Y bueno, pues es un problema cuando en quien tú confías, pues toma las decisiones contrarias a lo que a ti te gustaría. Pero esos abusos se pueden hacer si te pasas mucho
una vez, ¿no? Porque luego la próxima vez que vayas a las elecciones o la próxima vez que vayas a interactuar, la gente dirá, no, tú te lo quedaste todo, o sea, ahora ya no eres nuestro agente. O sea, entonces ahí entrará la teoría de juegos a funcionar, ¿no? Como corregir eso de manera orgánica. Efectivamente, como es un problema que se ha detectado común cuando se ha estudiado este problema del ego en alguien y ese alguien toma las decisiones que a mí me perjudican, pues se ha estudiado de qué manera se puede controlar. Entonces, en mercados que están regulados, ¿no? O después de la experiencia del primer capitalismo, pues se toman decisiones para paliar todo esto. Por ejemplo, pues al señor presidente de Banesto, pues pasó una temporada en la cárcel. O el banco de inversión, pues después del primer año que te dan los resultados de tus inversiones y ves que has palmado un montón de pasta, pues te llevas el dinero. O sea, efectivamente, pues puedes reaccionar y castigar un poco pues esa confianza mal tomada por parte de la gente, pero el daño ya está hecho. De manera que los que regulan estos mercados o los que hacen leyes o los que hacen normativas, lo que intentan es alinear los intereses del principal con el agente. Por ejemplo, pues leyes de transparencia empresarial para las empresas que cotizan en bolsa. Así, el presidente tiene que rendir cuentas y tiene que ser transparente, y si la lía, pues no dejársela liar porque hay unas auditorías y entonces pues todo se sabe. O sea, los que estudian mercados, y un mercado se puede ver como un juego, pues tienen que intentar tomar las medidas para que el principal pues tenga confianza en que los intereses de su agente son los mismos que los suyos. Por ejemplo, pues en la relación entre empresario y trabajador, pues se puede trabajar por objetivos. Si tú trabajas por objetivos, le dices al trabajador, mira, tú eres un comercial, a mí lo que me interesa es que vendas muchos contratos y tú vas a cobrar más si consigues muchos contratos. Así estamos alineados y el comercial, por su propio interés, intentará vender mucho, y el empresario o el director o quien contrata ese servicio, pues como están alineados, los dos crecerán. Lo mismo puede pasar pues con los presidentes de las compañías. Los presidentes de las compañías, una manera que tienen de cobrar es en acciones. Pues mira, si yo hago una gran gestión, como yo tengo acciones de la compañía va a subir y entonces, como es mi propio beneficio, lo voy a intentar, y eso repercute también en el beneficio del principal. Los accionistas también tienen ese beneficio. E incluso un paso más allá. No cobran siquiera en acciones, sino que cobran en stock options, que es, o sea, cobran no por el valor de la acción, sino por el incremento que tendría la acción o la que ha tenido. O sea, si yo compro acciones a 10 y soy capaz de subirlas en la bolsa hasta 11, obtengo una rentabilidad del 10% si vendo esas acciones. Pero con las stock options lo que estás diciendo es, mira, tú es como si las compraras a 10. Es una opción de compra a 10. De manera que si tú eres capaz de subir la acción hasta 11, tus beneficios se van a multiplicar. O sea, te estoy poniendo las cosas de manera que a ti te interese muchísimo que la acción suba mucho. Y así, como te va a interesar lo mismo que a los accionistas, pues es una manera de alinearnos y de estar seguros de que a todos nos interesa lo mismo. ¿Y qué pasa con los juegos de mesa? ¿También está tan perfectamente ordenado y regulado todo eso? Bueno, pues efectivamente es todo lo contrario. En los juegos de mesa no intentamos que esté todo alineado, sino lo que buscamos es ese abuso. Lo divertido de los juegos como el República de Roma, pues es que tú confíes el mando de la República en un senador de otro jugador, y ese jugador pues utilice su poder que le has dado para este turno en hacer pues en hundir la República. En vez de tomar las mejores decisiones, pues puede no ir a la guerra y dejar que nos ataquen y que, bueno, pues un poco tú confías en alguien al que le das el poder, y ese poder pues no siempre las acciones que a ti te interesan son las que le interesan a él, y esa disparidad de
pues de visiones pues llevan a traiciones, a muchas risas, a venganzas y bueno, este tipo de juegos donde se delega el poder, pues es muy típico que alguien tenga mucho poder, pueda abusar mucho, pero pueda recibir en el turno siguiente el castigo, las amenazas, las traiciones y todos los palos del resto de jugadores si abusa. Y es un continuo toma y daca de traiciones y bueno, pues una dinámica que a mí me parece muy divertida. Me interesa muchísimo este tema de que el conflicto se busca a la hora de diseñar un juego de mesa, porque el conflicto es como a la hora de escribir un relato o de contar algo, ¿no? Si es como, bueno, ¿qué tal las vacaciones? Bien, me lo he pasado bien, vale, pues ya está, se acabó la conversación. Pero si ha habido algún conflicto, pues da pie a que sea más interesante la experiencia, ¿no? Sobre todo si son conflictos simulados como son en los juegos, claro. Claro. No son conflictos reales. Entonces, esa búsqueda del conflicto, todo esto que estás contando va un poco en esa línea, vamos a diseñar sistemas que puedan generar más conflictos para hacer partidas más interesantes. Desde luego que el conflicto pienso yo que es el centro de un juego. O sea, los juegos que no tienen un conflicto son muy interesantes, ¿no? O sea, que pueden estar bien, pueden ser puzzles, pero yo creo que un juego interesante es el que plantea un conflicto de intereses. Y hay algunos juegos que juegan con este problema de la gente. Y es que a alguien le dan poder. Y entonces quien tiene poder lo usa en su propio beneficio. Y hay gente que se va a sentir traicionada. Entonces esta herramienta de diseño de juegos pues es muy efectiva y muy divertida. Y bueno, pues es algo que me gustaba aportar a vuestra conversación del capítulo pasado, donde hablabais de la agencia, de lo que hace un jugador por intentar mejorar su posición, pero también pues me parecía interesante hablar de cómo juegan los demás para perjudicar mi propia posición, que es lo que a veces ocurre. Sí, estos conflictos también lo que hacen es que las dinámicas de juego, que es de lo que hablamos bastante también en este podcast, suelen ser, digamos, como proactivos a que los jugadores pues tengan una dinámica mucho más divertida, mucho más llevadera que los juegos que podrían ser, digamos, multisolitarios, aunque tengan un poquito de interacción. Hablabas de los sistemas multisolitario, efectivamente. En teoría de juegos, la gracia es que todos los jugadores pueden decidir entre una serie de opciones, que en teoría de juegos se llaman estrategias. Y el pastel, los puntos, lo que se llaman recompensas, las ganancias de ese juego, de este escenario en el que la gente toma decisiones, es dependiente de las decisiones de todos. Un juego no es un juego si solo depende de lo que decides tú. Si el juego va solamente con tu decisión, eso es un pasatiempo, o eso es un entretenimiento, o eso es un puzzle. Pero si me va a ir bien o mal en función de lo que todos tomen las decisiones, entonces es un juego. O sea, si estamos en una república romana y estamos defendiéndonos de enemigos, pues depende de lo que decida el cónsul de campo, depende de lo que decida pues distintos escenarios, ¿no? El pontífice máximo, pues en fin, de la participación y del consenso de todos. Y eso pues es el centro de la teoría de juegos, que todo depende de las decisiones de todos. El tema este de la gente me ha dejado descolocado porque no lo conocía como tal, a pesar de que son temas vecinos, como tú bien has dicho, de cosas de las que sí hablamos, y creo que en ese abuso de la gente contra el principal entra muy de lleno pues un tema que a mí me interesa mucho, que es el de la psicología y el de la justicia entendida desde la psicología. Por ejemplo, estos juegos en los que de repente te dicen, mira, pues hay 100 monedas en la mesa y tú vas a ser quien va a repartir las monedas y decides repartirme, por ejemplo, a mí 40 y a ti 60. Y entonces, bueno, yo lo admito porque no me iba a llevar nada y de repente me llevo 40. Y forzamos un poco más el escenario y dices, bueno, pues ahora te vuelve a tocar a ti decidir y decides que 70-30. Y yo con más mala gana lo acepto.
porque son 30 monedas gratis. Tú te estás llevando tus 70, que es más que el doble de lo que me estoy llevando yo, pero yo estoy cobrando. Llega un momento en el que los humanos dejamos de ser racionales ahí, o que se activan otros esquemas mentales. Por ejemplo, si tú de 100 monedas te coges 95 y me dejas 5, yo muy probablemente rechace esas 5 para hacer que tus 95 sean ilegítimas, como así bien. O sea, como si trajéramos el concepto de justicia a este reparto, ¿no? Entonces, tu sistema o la propuesta que dices de juegos con agentes, que está genial para generar ese conflicto, que a mí me parece, coincido contigo, que es el motor de las dinámicas más divertidas de muchos de los juegos, llega a puntos de inflexión donde conceder demasiado poder a un agente puede romper la dinámica normal de, bueno, tú te estás beneficiando en este turno más, pero yo también. Entonces me merece la pena esta elección que hemos hecho. Pues ya sabíamos que tú te ibas a beneficiar más, pero no has forzado la baraja. Es decir, si yo soy el cónsul o cualquier cosa y digo, mira, pues sí, yo me voy a llevar el 50% y el 50% restante os lo repartís entre vosotros. Bueno, pues tampoco es un súper abuso. Pero claro, si empezamos ya dinámicas de 95-5, pues igual ya se rompe un poco lo que son las reglas del juego y se entran ya en estrategias más propias de teoría de juegos, que probablemente hablarás más en tu sección, de revanchas, de te la tengo jurada, de donde las dan las toman y de ese tipo de cosas que no son tanto el Homo economicus lógico que siempre toma la mejor decisión para maximizar su beneficio, sino que empiezan ahí a verse o a vislumbrarse pues sistemas de justicia y otra cosa que te gusta mucho a ti, Paco, los sistemas de moral, ¿no? O sea, de cómo dejamos de ser meros agentes de inteligencia artificial de decir, bueno, a mí si me dan 5, ¿por qué las voy a rechazar? Mejor 5 que 0, ¿no? Entonces, ya, pero es que el otro está llevando 95. Ya, pero es que yo hago el cálculo y 5 monedas son mejores que 0. Y saltamos ahí, nos salta el automático, nos salta la térmica y decimos, no, me cago en el sistema. O sea, vamos a romper esta dinámica porque cada vez es más abusiva. Sí, esto que planteas en teoría de juego se llama el dilema del ultimátum. Es un juego del ultimátum y también lo desarrolla el juego Junta o el golpe. A quien elegimos como presidente plantea un ultimátum y dice, esto es lo que hay. Aquí el presupuesto está como está. Yo me llevo mucha parte, aquí el que es mi amigo pues se lleva un poco, pero los demás no se llevan nada. Y es un ultimátum que se acepta o no se acepta. Entonces, algunos a lo mejor por llevarse una limosnilla que tú decías, pues a lo mejor aceptan. Si la mayoría acepta, o bueno, el reparto de votos, pues consigues contentar a la mitad más uno, pues al final sale adelante. Pero si no, como tú dices, incluso aunque a ti te den una migaja, tú dices, oye, que es que esto me parece un abuso y rompo la baraja. Entonces vamos a la guerra civil y se provoca pues una situación súper divertida para acabar con este presidente que ha sido un abusón y hay pues muchas traiciones y al turno siguiente el presidente pues será otro que igualmente abusará porque tiene en su mano la sartén de plantear el ultimátum del próximo presupuesto. Y efectivamente ese juego del ultimátum pues plantea un abuso. Yo te doy a ti 20 pero me voy a quedar con 80. ¿Tú aceptas 20? O sea, parece una decisión sencilla, ¿no? No tenías nada, ¿vas a aceptar 20? Bueno, pues tenemos resortes para decir, no, yo o mi comportamiento ha sido seleccionado por la selección natural para no soportar la injusticia. O sea, yo en mi grupo no puedo tolerar que se sea injusto conmigo. O sea, cuando decimos que no soportamos la injusticia, principalmente no la soportamos contra nosotros mismos, o tenemos compasión de quienes nos parece que son como nosotros y que podrían acabar repercutiendo en que al final fueran injustos conmigo. No soportamos que sean injustos con nosotros. Y entonces, si tú planteas un ultimátum como plantea este juego, en el Junta voy a repartir migajas en el presupuesto y yo me quedo la mayoría, pues lo normal es que los demás se revuelvan y provoquen una guerra civil y salte la República Bananera por los aires. Entonces, sí, es otro tema interesante de la teoría de juegos que se ve en este juego del Junta y que desarrolla en otros juegos. Muy interesante y buen aporte, Pablo.
Y voy a terminar, si todavía tenemos tiempo, con un ejemplo de biología. Esos me encantan. Los mejores, claro. Porque esos los podemos contar fuera de estos ámbitos. Es chulo. Bueno, en realidad somos animales sociales. Nuestra especie es la más social, y la más social no quiere decir que sea la más simpática ni la más guay o colaborativa. También colaboramos, pero como veremos en esta sección, en nuestro comportamiento es una navaja suiza con un montón de herramientas sociales, donde colaborar es alguna de ellas, pero otras pues no son tan lindas, y aquí lo veremos, ¿no? La dominancia o la traición o la sospecha, el castigo, veremos todo este tipo de herramientas. El caso de la gente que voy a hablar, decía que éramos animales sociales, nos conviene vivir en grupo y tener a otros cerca, porque así nos reproducimos más, ¿no? Bueno, pues en esa tarea social hay una función que es la de vigilancia. Entonces, pues hay grupos donde, por ejemplo, pues periódicamente pues hay individuos que son asignados para vigilar el entorno, para ver si vienen depredadores o bandas vecinas de nuestros enemigos, de nuestra propia especie. Entonces, pues se le pone como vigía. Otra situación de vigilancia, y se me viene a la cabeza el ejemplo de las suricatas. Pues las suricatas es un grupo comandado por una hembra dominante que es la única que se reproduce en el grupo. Entonces las camadas, las crías, son siempre hijas suyas. Y entonces cuando salen todos en el Kalahari a comer, pues alguien tiene que quedarse a vigilar a los pequeños, pues que están en la madriguera, pero bueno, y están escondidos, pero conviene que alguien se quede vigilando. No siempre es la hembra dominante, sino pues ahí le toca a la china a quien le toca, pues muchas veces a una hija de la suricata o lo que sea. El caso es que esa persona esa suricata que vigila, pues... Una pregunta, que me estoy perdiendo un poco. ¿Las suricatas son esos roedores que se ponen como medio de pie? Sí, esos están simpáticos. Vale. Es que digo, a ver si me estoy equivocando yo, me estoy haciendo una película de un bicho que no es. Son como una especie de roedor alargado que se ponen como de pie para vigilar o así. Correcto, son muy divertidos, tienen un comportamiento que no es el que aparece en los dibujos animados. Se le presenta siempre como un animal bonachón. Pero, bueno, como animal social, pues tiene sus costuras y tiene sus dobleces, pues... Bueno, pues decía que se le encarga a alguien cuidar del nido. ¿Qué ocurre? Pues que la hembra dominante, pues lo que le encarga es que cuide de los pequeños y, bueno, esa mañana no le toca alimentarse porque está vigilando y, bueno, pues si viene algún depredador, pues tiene que ahuyentarlo o esconder, en fin... esconderse dentro de la madriguera o vigilar que no le pase nada a las crías. Pero lo que le interesa a esa hembra que se queda no es vigilar a los pequeños, sino que, por ejemplo, puede aprovechar, ahora que está sola, para buscar a un macho y aparearse, que de eso va la vida, de dejar copias de tus genes, no vigilar las copias de los genes de otro. Hombre, a lo mejor si es la hermana, pues sí, hombre, parte de los genes van, pero tira o cada individuo pues intenta dejar copias de sus propios genes. Así que, pues lo que ocurre es que la que se queda vigilando, pues muchas veces pues no vigila, o se va a comer, o busca a un macho y desatiende las crías, y entonces entra ahí en ese conflicto, de manera que cuando el principal o esa hembra dominante ve que la vigilancia no ha sido adecuada, no es la adecuada, porque a la vigilante no le conviene vigilar a las crías de otras, sino que lo que le interesa es reproducirse por sí misma. Pues se producen peleas y por romper un poquito este mito de las suricatas tan monas, pues si esa hembra que ha encontrado un macho acaba estando preñada, pues esta hembra dominante puede agredir a su propia hija para provocarle el aborto y acabar, expulsándola del grupo o manteniéndola dominada para que la única que se reproduzca sea ella, que bueno, puede parecer un comportamiento así un poco agresivo, pero si lo entendemos como un juego donde cada jugador intenta dejar más copias de sus genes a la siguiente generación, pues es el comportamiento óptimo o el comportamiento más eficaz como individuo, y entonces pues es el que la selección natural pues ha elegido, el de
el de obligar a otro a ser un agente, de hacer una acción que no es la que él quiere, y controlarle y dominarle porque cada individuo pues le interesa hacer lo que le interesa y no lo que le ordenan. ¿Más o menos se ha visto? ¿Se ha entendido? Sí. Súper interesante. Lo que me alucina es que ese haya sido el comportamiento seleccionado por... Es el más eficaz. Natural. Es el más eficaz. Sí. En biología lo bueno es que todo tiene la misma respuesta. ¿Y por qué se comportan así? Porque es lo que tiene mayor eficacia biológica, diferencial, y ¿cómo es? Inclusiva diferencial. O sea, deja más copias de mis genes, más que los que tengo, o sea, de los de mi especie, o sea, me reproduzco más que los demás, y además, pues son copias de mis genes. O sea, que a veces que no se reproduce un individuo, pero si se reproduce el hermano, pues bueno, la descendencia no tiene el 50% de mis genes, pero tiene el 25%, de manera que si colaboro como tío, pues un poco estoy colaborando también en mis puntos de victoria. Pero al final, si analizas, y aquí lo vamos a ver, los comportamientos que provocan cada tipo de juego, pues siempre son los más eficaces y... Sí, los que no eran tan eficaces no están ya. Eso es. El comportamiento se hereda, la genética y el fenotipo se hereda, pero también el comportamiento, aunque no fosiliza, pero el comportamiento que es más eficaz, pues es el que pasa a la siguiente generación, y eso es el que nos da este abanico de herramientas sociales con las que vamos a responder a muchos tipos de juegos de teoría de juegos. Hoy hemos hablado del problema del agente y del principal, del dilema del juego del ultimátum, y cada vez que vengamos aquí pues presentaremos escenarios nuevos y veremos qué herramientas sociales tenemos para responder a ellos. Aquí ya hemos visto que una es la sospecha de la gente, no me fío del banco porque a lo mejor me está vendiendo lo que no debe. Otra es el castigo, pues oye, si el alcalde pues ha hecho lo que no debe, pues la próxima elección voto al otro y así pues le estoy castigando. Hay, digamos que en nuestro abanico de comportamiento pues nos permite salvar este tipo de situaciones, tanto cuando somos principal como cuando somos agente. Cuando somos agente, pues intento aprovechar de los demás, y cuando somos principal, pues intento controlar a la gente para que vaya por mí, o le establezco unas normas o una vigilancia para que haga lo que a mí me interesa y no lo que le interesa a él. Así, pues por ejemplo, la hembra dominante de las suricatas, pues es la más agresiva del grupo, y bueno, pues porque le van más puntos de victoria en ello, porque la mayoría de la manada pues es de descendencia suya. Nada más que añadir, Pablo, ¿alguna cosa? No, me ha encantado la sección, como siempre. Me gusta cómo vamos de la teoría a los juegos, de los juegos a la biología, de la biología otra vez a los juegos. Es una ensaladilla que me encanta. Pues un placer aquí. Si la sección tiene buena aceptación, pues tenemos capítulos para hablar de un montón de cosas. Seguiremos con los capítulos del Rincón de las Matemáticas, y este programa pues lo finalizamos aquí. Muy bien, pues muchas gracias, chicos, y gracias a los oyentes por seguir fieles, que seguimos creciendo. A ti por venir, Paco. Nos escuchamos en unas semanas, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Pues recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, están abajo en la descripción del programa, estéis escuchándolo donde lo estéis escuchando, que podéis hacerlo en YouTube, en iVoox, en iTunes, siempre me confundo, pero en Spotify y Google Podcast también. En iTunes siempre recordaros que si queréis añadirlo allí, pues contactad con nosotros a través del grupo de Telegram Laboratorio de Juegos, y allí os daremos el enlace o el link ese que se puede utilizar para poder hostear el programa en iTunes o Apple Podcast. Ya no se llama iTunes, sí, porque lo han cambiado cerrado. el nombre. Exacto. Apple Podcast. Nuestros contactos personales también están abajo en la cajita de información, y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.